empezar este debate debemos dejar claras las reglas de juego. Cada intervención, señores asambleístas, tendrá una duración de 1 minuto. Faltando 15 segundos, una primera alarma sonará indicándole a quien esté en el uso de la palabra que debe concluir, mientras que un timbre final señalará que su tiempo ha terminado. La moderadora, que soy yo, podrá intervenir y repreguntar dentro del tiempo asignado a cada uno de los invitados para hacer más ágil su exposición. El cronómetro estará siempre en la pantalla. Les pido, por favor, seguir estas reglas, pues el tiempo es cortísimo. Entonces quisiera, por favor, empezar de lleno con las reformas, con el análisis de las reformas, y empiezo con el asambleísta Mayeli Vázquez, y quisiera preguntarle ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una empresa para poder acogerse a los beneficios que están exponiendo dentro de este proyecto de ley? Bueno, muy buenos días con todos y todas. Decir ante todo que esta es una ley que protege el trabajo, que permite que los jóvenes puedan acceder a nuevas plazas de empleo y principalmente, de acuerdo a lo que usted me preguntó, nosotros hemos puesto algunas condicionantes dentro del proyecto de ley en el informe de primer debate y por sobre todas las cosas esta medida de reducción de la jornada es una medida extraordinaria, es una medida temporal, es una medida previo acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y decimos que es una medida extraordinaria porque es una medida que solamente se puede dar en el caso de que una empresa tenga dificultades económicas tales que esas dificultades económicas la puedan llevar o puedan desembocar en el despido de trabajadores. Solamente allí se puede pedir la reducción de la jornada. No es algo general, no es que estamos cambiando de 8 horas a 6 horas, es algo netamente excepcional. Asambleísta Pacheco, ¿cuál es su reacción? Hay unas condiciones que establece el proyecto para que las empresas puedan acogerse a estas reformas, por ejemplo, a la reducción de jornada de trabajo. Entonces no es para todos. ¿Qué tan efectiva es? Muy buenos días. No tenemos que olvidarnos de preceptos constitucionales. Constitución que se elaboró en Montecristi, que la redactó Alianza País y que la aprobó mayoritariamente, lo aprobamos los ecuatorianos. No nos olvidemos del principio de no regresividad de los derechos. No nos olvidemos de que el artículo 11 de la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son progresivos. Tampoco tenemos que dejar de lado el hecho de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así es que al quitarle un 25% del salario de los trabajadores, al reducir de 40 a 30 horas la jornada laboral, se está aplicando la regresividad. Por tanto, es inconstitucional. Por tanto, nosotros observamos este tipo de situaciones. No podemos, por más buena y sana que sea la intención para enfrentar la crisis y tratar de evitar de que exista un desempleo más incrementado, violentar una norma constitucional. Asambleísta Vázquez, y yo quisiera volver sobre la pregunta anterior. La medida no es para todos, es solamente para los que entran en crisis. ¿No se buscaba a través de este proyecto que no entren en crisis las empresas y que no necesiten despedir empleados y que no presenten resultados negativos? Mire, primeramente aclarar que aquí no estamos con regresión de derechos. Las 8 horas diarias y las 40 horas semanales se mantienen intactas e intocables. En casos extremos, como usted lo ha manifestado, nosotros podemos acogernos o las empresas pueden acogerse a la jornada reducida. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de precautelar el empleo. La Constitución dice que el Estado es garante de que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos tener plazas de empleo. No podemos simplemente decir no estoy de acuerdo sin presentar alternativas. Nosotros estamos conscientemente y responsablemente presentando alternativas ante una situación que de diciembre del 2015 a diciembre del 2014 a diciembre del 2015, más de 84.000 trabajadores y trabajadoras de la patria se han quedado sin empleo. En función de eso estamos presentando alternativas, porque somos responsables con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir presentando alternativas, vamos a seguir presentando propuestas, siempre precautelando el derecho al trabajo, siempre precautelando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Perdón, voy a hacer una repregunta aquí para la asambleísta. Insisto, la medida es para las empresas que entran en crisis. No es una medida para evitar que entren en crisis, que es lo que todos estamos esperando. Mire, nosotros no somos responsables de las situaciones externas que de una o de otra manera han afectado al Ecuador. Estamos tomando medidas frente a situaciones externas como cuáles, como las que ya conocemos, como la disminución en el precio del barril del petróleo,
como la devaluación de la moneda de los países que son vecinos a los nuestros, como la apreciación del dólar, son consecuencias externas. Frente a esas consecuencias externas, indudablemente van a haber empresas que van a entrar en crisis, pero eso no depende de políticas solamente internas del Ecuador. Eso depende de las situaciones externas, de causas endógenas que están pasando a nivel mundial, y nosotros, como un gobierno responsable, tenemos que tomar medidas frente a ello. Asambleísta Pacheco. Regresamos a la norma constitucional, el 326, el 327 de la Constitución de la República establece de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, de que se prohíbe la tercerización, de que se prohíbe la precarización laboral, pero también de que se prohíbe el trabajo por horas. Pero, a ver, existe ya una norma que está en el Código de Trabajo, está en el artículo 82, la jornada laboral permanente, que le permite a los empresarios, a los empleadores, el poder contratar bajo una modalidad que disminuya o que baje de las 8 horas, pero no a quienes ya están trabajando, porque hacerlo a ellos significa regresividad y atentar contra los derechos de los trabajadores, sino para quienes van a iniciar un trabajo, para quienes van a comenzar una relación laboral. Allí está el artículo 82 del Código de Trabajo, sin que implique a ello el romper los derechos constitucionales. Pero el tema no pasa de que nos oponemos por oponernos, tú nos conoces más, Jerry, nosotros somos muy propositivos en este proyecto, existen aspectos a los que nos oponemos y los argumentamos con fundamentación constitucional, pero también existen aspectos positivas, como la ley del trabajo juvenil, que lo vamos a exponer en este debate, ¿no? Asambleísta, definitivamente existen alternativas. Yo quisiera aclarar esto, o sea, estamos confundiendo a los ciudadanos y ciudadanas. El 327 de la Constitución dice textualmente la prohibición de precarizar el trabajo, una Constitución hecha por esta revolución ciudadana en su mayoría y aprobada por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Ese 327 prohíbe la precarización del trabajo, prohíbe la contratación por horas, prohíbe la tercerización, y la hicimos nosotros, la Revolución Ciudadana en Montecristi, y la aprobó la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Y no nos confundamos, el 82 del Código de Trabajo no habla de contratación por horas, porque no puede el Código de Trabajo irse en contra de lo que dice la Constitución. El 82 del Código de Trabajo habla de la remuneración. Esta remuneración puede ser por días, dependiendo de las modalidades de trabajo, de acuerdo al 19 del Código de Trabajo. No habla de contratación, habla de remuneración. Y si ustedes lo pueden poner en pantalla, veremos exactamente lo que dice el 82. No confundamos el 82 del tema de contratación con el tema de remuneración. Aquí está el artículo 82, he sido muy claro y muy expreso. Si en el contrato de trabajo se hubiera estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración. Estamos hablando de una modalidad de trabajo. Lo que se pretende con lo que se ha presentado en el proyecto es para aquellas personas que ya tienen una relación de trabajo, que ya están trabajando, aplicarles regresividad. En contra de eso estamos. Pero si se aplica esta disposición, habla de una relación de trabajo que va a comenzar, que se va a iniciar, que va a empezar frente al empleador. Son cosas completamente diferentes. Se habla de que la situación económica del país depende de factores externos. Por supuesto, pues el precio internacional del petróleo no depende si lo fija o no este gobierno. La apreciación del dólar no depende si lo fija o no este gobierno. Pero también existen problemas internos en donde se ha concentrado el manejo y se ha concentrado en la gestión pública basado en un Estado central, cuando se debe haber dirigido y apuntado al sector productivo, que ha estado siempre allí para desarrollar y para generar plazas de empleo, producción y productividad. Asambleísta, también han sido responsables de la crisis que estamos viviendo hoy. No pueden culpar solamente a la crisis externa. Mire, nosotros hemos tomado medidas, y no solamente hemos tomado ahorita medidas con respecto a las modificaciones o a las reformas del Código Laboral. Nosotros hemos tomado medidas como aprobar esa ley de alianzas público-privadas, que lo que hace es aumentar o permitir que se aumenten las plazas de trabajo. Nosotros hemos aprobado medidas como Ejecutivo y como Legislativo, un sinnúmero de medidas, entre esas están las salvaguardias. Muchas veces en un escenario ideal estas medidas no hubieran tenido que tomarse, pero por consecuencias externas hemos tenido que tomarlas responsablemente y seguimos tomándolas responsablemente. Y vuelvo y repito, si leemos y no descontextualizamos el artículo 82, dice exactamente el título de ese artículo: remuneraciones por horas diarias, semanales y mensuales. Remuneraciones, no contrato, porque el contrato por horas está prohibido por mandato constitucional, artículo 327. Y eso tiene que estar claro. Y lo que nosotros ahora estamos proponiendo es reducción de la jornada, pero en casos extremos, no como una medida general ni generalizada. Una pregunta, pero en casos extremos,
el trabajador puede renunciar a sus derechos? Porque ahí está el meollo del asunto. Es que no está renunciando a sus derechos. Mire, nosotros estamos diciendo, una persona que está en una empresa, que esta empresa va a tener que tomar medidas como despedir a los trabajadores. ¿Qué es preferible? ¿Que me despidan o que se haga una reducción de la jornada? Porque estamos hablando de empresas que van a despedir a trabajadores, 20%, 10%, y qué mayor precarización del trabajo que el despido de trabajadores. Nosotros tenemos que responsablemente y no demagógicamente hablar, y responsablemente significa dar alternativas para que no se produzcan más despidos, porque estamos basándonos en estadísticas del INEC y estamos mirando cómo consecuencias externas que han afectado al Ecuador y que han afectado a muchas empresas ecuatorianas están llevando al despido de Tralapatria. Todas las empresas se quejan también de que hubo falta de apoyo de aquí del gobierno, pero quisiera pasar, el tiempo se transcurre y quisiera hablar de la propuesta de seguro de desempleo y empiezo con la posición de Byron Pacheco. Por supuesto, el seguro de desempleo viene a cubrir lo que hoy se llama fondo de cesantía, que no es otra cosa más, sino el aporte periódico que va a una cajita acumulada en donde el trabajador pone el 2% y el 1% los empleadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se crea el fondo de desempleo o fondo solidario, el 1% será dividido solidariamente. Pero, a ver, aquí se está tratando de ser generoso con plata ajena. Nosotros vamos a proponer, porque estamos para eso, no somos críticos por criticar, somos gente absolutamente propositiva. A ver, con las inversiones y las rentabilidades que tiene el IES o el BIES, con el banco, con un banco que es muy eficiente, que le da la facilidad de crédito para que obtengan una vivienda, un terreno o cualquier otro tipo de situaciones, esa rentabilidad, quitamos un poquito y financiamos ese fondo. Y los bonos que el Estado Central le pone al IES o le pone al BIES, al rendimiento del 8%, póngale un 1% y tenemos un fondo financiado sin tocar los fondos que tienen dueños, que son los aportantes. Mire, aclarar que nosotros no estamos tocando los fondos que tienen dueños. La cesantía que han puesto los ecuatorianos y ecuatorianas hasta el día en que se promulgue esta ley en el registro oficial es intacta, eso está intocable. Este fondo no se va a sostener ni va a ser beneficiario de lo que nosotros hayamos aportado hasta el día que se promulgue la ley como cesantía, esos fondos están intocables. De aquí en adelante no es que estamos haciendo con plata ajena, haciendo el seguro de desempleo, porque sería si este seguro de desempleo fuera a aterrizar en otras personas. Yo estoy dando mi plata para que aterricen otras personas, no. El proyecto de ley está proponiendo que este seguro de desempleo, con los recursos, con el 2% que aporta el trabajador y el 1% que aporta el empleador, se revierta a mí misma en el momento o en el supuesto no consentido que me pueda quedar sin trabajo. Entonces no es que estamos poniendo la plata de una persona para otra persona, es para los mismos afiliados, es para los trabajadores y trabajadoras que en un momento dado nos podamos quedar sin trabajo y podamos tener un seguro de desempleo que tiene una particularidad, ese 1% de un fondo solidario. Claro, pero los nuevos empleados que se queden sin empleo y no han aportado financiar esa cesantía, van a tener que ser financiados con el aporte que hagamos los otros trabajadores que hemos aportado por años y que gracias a Dios no nos hemos quedado sin trabajo. Para nada. La cesantía que se ha aportado hasta el día que se promulgue la ley o que se publique en el registro oficial es intocable. No es esa cesantía la que va... Los nuevos fondos. Por eso, los nuevos fondos... que antes era solo para mí, ahora es para todo el mundo. Los nuevos fondos empezarán ya con los aportes nuestros, de ahí en adelante, 2% de los trabajadores continuarán en cuentas individuales, el 1% sí va a pasar a un fondo solidario. Nosotros, con un pensamiento de izquierda, con un pensamiento revolucionario, creemos que entre ecuatorianos debemos de ser solidarios y debemos de aportar, quienes tenemos estabilidad laboral, para aquellos que no la tienen y en un momento dado se pueden quedar sin trabajo, que ese 1% del fondo solidario pueda cubrir las necesidades de ese ecuatoriano y ecuatoriana. En el proyecto de ley estamos diciendo que en el caso de que para cobrar, porque hay una tabla, yo quisiera mostrar esa tabla, no sé en qué, pero hay una tabla en donde tiene que, en donde se va, en el cuarto mes que empieza a operar el seguro de desempleo, se recibirá el 70% de la remuneración, en el quinto mes el 65%, en el sexto mes el 60%, en el séptimo mes el 55% y en el octavo mes el 50%. En el caso de que el fondo individual y el fondo solidario no... en un supuesto que el índice de desempleo llegue a un 15%, porque esto sostiene hasta una tasa de desempleo del 15%, pero en el caso de que llegue o que supere ese 15%, es el Estado quien solidariamente va a cubrir estos montos y estos porcentajes a las personas que se pueden quedar sin trabajo.
Entonces no es que el Estado se está haciendo a un lado, es que todos tenemos que colaborar. Tiene que colaborar el trabajador, el empresario y también el Estado. Quisiera su réplica. Pero por supuesto, la página 13 del informe de la comisión, aquí está, yo me acojo al derecho a la duda, establece claramente y dice que de acuerdo a los datos del INE, entre 2 a 6 meses es lo que se demora un ecuatoriano para encontrar empleo una vez que ha sido cesado en su trabajo. Yo me acojo al derecho a la duda, por eso establecen 5 meses para que exista la aportación. A ver, nosotros consideramos y hemos hecho la propuesta respectiva, no estamos solamente observando, estamos aportando. Pero ¿qué es lo que requiere para generarse trabajo en el Ecuador? De que existan incentivos al sector productivo, de que se retiren las sobretasas arancelarias que van para junio, pero que deberían retirárselas antes, haciendo un mapeo de estos ítems. Se requiere de que se elimine el impuesto a la salida de divisas del país. Se requiere de que se incentive al sector productivo para que también existan normas claras y le dé seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. No debe insistirse en la ley de herencias y en la ley de plusvalía. Y ojo, Mayerly, el señor presidente de la República ha dicho que si hay que retirar este proyecto, lo hará. Habría que tomarle la palabra, señor presidente. Yo lo veo cada día más desbaratado, pero me tengo que quedar ahí. Mayerly, muchísimas gracias. A Byron también les agradezco. La discusión tiene que seguir. Yo creo que, miren, hemos hecho en este programa... Solamente quisiera decirte, Byron, que tú no nos has hecho llegar una sola observación a la comisión y en el debate tampoco hiciste una sola observación y propuestas. Yo lo que te pedía en el debate pedimos la palabra a 5 legisladores, nos dieron la palabra a 2 legisladores. Las observaciones han sido presentadas a través de nuestros legisladores. A ratos nos dan la palabra cuando no estamos... Nos vamos a comercial. De avance en la comisión que no ha hecho observaciones. Eso tiene que quedar.